Libro tercero. El Concilio de las Edades. Capítulo segundo. La estabilidad proporcionada por el gran reino de Baudalania a sus aliados hizo que el desarrollo y la prosperidad económica se extendiera por todo el continente. Fragmento del libro, Historia de los reinos de Eneilis. Autora, Beoran Laameon. Una vez que Laurantas confirmó a los emisarios elfos que la Compañía del Fénix Azul aceptaba su petición, los elfos entregaron el cofre lleno de oro de la primera edad a Deboek como habían prometido. Luego volvieron a insistir en que debían partir lo antes posible. Así que apresuradamente realizaron los preparativos para el viaje. La insistencia en que solo fueran los mercenarios que habían derrotado al malvado mago en Tripulia hizo fácil la selección del grupo. Pero Deboek no cumpliría totalmente con los deseos de los elfos. Al grupo original se le unirían 2 mercenarios más, el semielfo Laurantas. Deboek no se fiaba de sus mercenarios de sangre orca, ni tampoco de Gosburg. Esta decisión era solo suya. Confiaba que con la presencia del semielfo tranquilizaría los ánimos y sería un buen interlocutor con los elfos. El otro nuevo miembro era la enana Tanya, por la petición expresa de Gosburg. Arian y Arra se despidieron de su hija, quien quedaba al cuidado de la sacerdotisa Antara. Gosburg se mostraba alegre por el viaje. Sin embargo, los de sangre orca no estaban tan entusiasmados como el resto de sus compañeros. Sobre todo, Agnoruk, quien desconfiaba de las intenciones de los elfos, Arras tampoco, ya que el gran rey de los elfos tuvo la cabeza de su padre expuesta como trofeo y la dejó pudrirse al sol como venganza por la caída de Tautanel. Aunque el conflicto venía de lejos, desde hace milenios los orcos habían sido expulsados de sus tierras sagradas por los elfos. Ahora ellos serían los primeros orcos en volver a pisar la tierra sagrada. Embarcaron a los 5 días de la llegada de la embajada elfa. Lo hicieron antes del amanecer para evitar una gran aglomeración de público. Solo fueron a despedirlos un grupo reducido de mercenarios comandados por Deboek, Silky y la hija de Arian con Antara. Llevaban sus armas, aunque en principio no tendrían que luchar, pero nunca se sabe. Fueron recibidos de manera fría por los elfos. Solamente se dirigió a ellos el capitán de la embarcación, Dorindas, caballero de la Orden de Helen. El resto de la tripulación les ignoró completamente. Los camarotes tenían todas las comodidades posibles para una nave de guerra, incluso había una bodega amplia para que Sabu pudiera estar de una manera cómoda. La nave era muy parecida a la de la Brez, pero bastante más grande. Sabían muy bien a quién debían transportar. Arras, Cus y Arian se despidieron por última vez de Deboek. La nave soltó amarras. Desde la cubierta observaron cómo poco a poco Deboek y los demás desaparecían entre la oscuridad de las últimas horas de la noche. La nave surcaba las aguas a una velocidad extraordinaria, parecía flotar sobre ella. Agnoruk estaba recostado sobre la popa del barco observando cómo Almera desaparecía de sus ojos, al tiempo que en el horizonte el sol salía iluminándolo todo. La enana se acercó al semiorco. Ordena al capitán que es mejor que bajemos a los camarotes a descansar. Agnoruk miró a Tanya con cierta incredulidad. No estaba molestando a nadie. Más que invitados parecemos prisioneros. La enana no replicó al semiorco. Agnoruk escupió al mar. Esto es una mierda. A regañadientes acompañó a la enana hacia los camarotes que tenían asignados. No pudieron decir que el viaje fuera desagradable, los camarotes eran cómodos, la nave avanzaba con rapidez y era muy estable a pesar del oleaje. La comida era más que decente y el tiempo agradable. Pero el trato de los elfos era muy frío, incluso grosero en la mayoría de las ocasiones. Nunca hablaban con los mercenarios, salvo el capitán de la nave, y las frases que utilizaba eran las mínimas necesarias y breves. Hasta Tanya se percató de la manera con la cual miraban a Agnoruk, Arras y sus primos, era de auténtico desprecio. Eso sí, nunca hubo ni la más mínima provocación por parte de los elfos y el trato dispensado siempre fue el correcto, pero era más que evidente que esta misión no era en absoluto de su agrado. Arras, gracias a la persuasión de Arian, se lo tomaba de una manera más tranquila, pero Agnoruk y sus primos intentaban evitar a los elfos lo máximo posible, algo difícil en un barco. Salían a la cubierta lo menos posible, lo justo para tomar un poco el aire, sobre todo a primera hora de la mañana y a última de la noche, que era cuando menos elfos había en la cubierta. El resto del tiempo se dedicaban a dormir, jugar a las cartas contra el Dengue o hacer compañía a Sabu, puesto que el pobre sí que estaba mucho más limitado en sus movimientos. Agnoruk también escribía algo en su cuaderno.
Un día a mitad de la travesía, cansado de jugar a las cartas y perder, el semiorco descubrió el secreto de Tanya. La enana estaba en su camarote escribiendo en un libro que el semiorco no había visto entre sus pertenencias. ¿De dónde ha sacado ese libro?, preguntó Agnoruk. La verdad es que era un volumen que llamaba la atención por su encuadernación rica en oro y unas piedras que al semiorco le sonaban. Tanya cerró el libro donde estaba escribiendo al ver que entraba el semiorco. Hablaba con cierto pudor. Es un diario, me lo regaló mi padre al nacer. Pensaba que tu padre te odiaba. Lo encargó antes de que yo naciera y descubrir que estaba maldita por la marca de Abzorram. No es un libro normal. Agnoruk como buen aventurero tenía ojo para los objetos de valor, Sikus lo llega a ver. Tanya sonrió, la enana pasó la mano por la cubierta del libro, un anillo que tenía la enana en su dedo anular de la mano derecha brilló y el libro desapareció ante los ojos de un sorprendido semiorco. Es un diario de la vida. ¿Un diario de la vida? Es una tradición de los primogénitos de la casa Gemanegra, desde que naces te entregan un anillo en el cual va asociado a un libro. Es un diario, en él escribes lo que quieras. Al final de tus días cuando mueres, el anillo se quita de tu mano y el libro es depositado en una biblioteca que hay en el mausoleo real de los Gemanegra. ¿Pero tú has sido repudiada? Tanya se llevó la mano al anillo. Una vez que el conjuro está realizado no se puede anular. Mi madre me puso el anillo a pesar de que mi padre lo tiró al suelo enfadado al ver mi rostro. ¿Y escribes? Poco, ¿qué voy a hacer? Cortarme el dedo. Bastante tengo con ser deforme. Además, da igual, cuando muera a nadie le importará lo que haya escrito. Al menos escribiendo puedo ser libre ya que nadie va a leerlo. ¿Leer? Sí, es una tradición en la dorsal del dragón. Al morir, al año siguiente se publican los diarios de los reyes Gemanegra. Yo creo que seguramente omiten cosas, pero me daría vergüenza que alguien leyera mis pensamientos. Eso solo pasaría si fueras reina. Nunca va a suceder. En las palabras de la enana había cierta amargura al tiempo que golpeaba el anillo contra el cristal de la ventana del camarote. Agnoruk dejó a Tanya de nuevo sola para recostarse en su cama, durmiendo se le pasaban las horas más rápido. A los 2 días divisaron las islas del archipiélago del puente, se decía que antaño eran los cimientos de los gigantescos puentes que unían los distintos continentes, ahora solo quedaba un vago recuerdo. A la 5ª jornada de travesía bordearon el cabo de Sarmani. Remontando la costa hasta llegar a la bahía de la Luna Azul, donde divisaron el puerto de la ciudad de Panen. Todos salieron a la cubierta, ninguno de ellos había estado en esta zona oriental de Enilis puesto que solo aquellos que tuvieran sangre elfa o humana eran bien recibidos, solamente los enanos eran medianamente tolerados siempre que vinieran a comerciar con precios interesantes. Ninguno de ellos, salvo Kritus, ya que las colinas pardas se situaban al este del continente y quizás Gosburg conocían estos reinos de Enilis. El puerto de Panen estaba protegido por una muralla y un gran arco por el cual debían pasar los barcos. Pero la entrada estaba protegida por una isla en la cual habían construido un fuerte. La nave elfa fondeó en un puerto que había en la isla. Era una parada obligatoria si querían atravesar el arco. El capitán elfo conversó con una serie de soldados. No hubo problemas y continuaron con su marcha. Atravesaron el arco, que les recordó a la muralla de Tame. Dentro de la bahía había infinidad de barcos fondeados en un ajetreado puerto. La bahía estaba totalmente ocupada por edificios y viviendas agolpadas unas al lado de otras y que llegaban hasta la muralla. La nave avanzó con soltura entre las otras embarcaciones dirigiéndose al fondo de la bahía, donde se situaban los pantalanes más importantes por la riqueza de las ornamentaciones. Era una zona para uso exclusivo de los elfos, totalmente separada del resto del puerto. La nave realizó la maniobra de amarre con total eficacia. Les estaban esperando una comitiva conformada por una docena de soldados elfos con sus brillantes armaduras. Pero solo un caballero elfo subió a la embarcación para recibirles. Toda la tripulación formó para recibirlo, los marineros elfos formaron y se cuadraron ante la presencia del elfo. Este avanzó pausadamente, era alto, su largo pelo dorado reflejaba el brillo del sol. Destacaban unos ojos azules fríos que observaban todo con cierto aire condescendiente propio de quien se sabe que puede manejar cualquier situación. El capitán realizó una reverencia al llegar el caballero a su altura. Es un honor, mi señor. El tono del capitán era de sincera admiración. Pero el gran elfo ni se dignó a replicarle y se dirigió a Arian, su voz era suave y calmada,
pero el tono indicaba una gran condescendencia hacia los presentes, como si el solo hecho de hablar fuera un regalo para los oídos de todos. Arian, tengo orden de mi señor de escoltaros hasta nuestro reino, el concilio espera vuestra llegada. Podemos partir cuando deseéis. Respondió escuetamente la sacerdotisa, un poco cohibida por la actitud de superioridad del elfo. Mi nombre es Tinarach, soy el primer caballero de la Orden de Helen, el heraldo de su majestad. El elfo realizó una ligera reverencia con la mirada. Para Tinarach la única que importaba era Arian, ignoraba completamente al resto de los ocupantes de la nave, como si no existieran. Tinarach desembarcó el primero, Arian después y luego el resto siguiendo a la sacerdotisa. Desde luego no fue la mejor presentación, parecía que solamente Arian era a quien necesitaban, el resto se podían hundir en el mar y no les importaría a los elfos. Incluso ignoró a Laurantas y eso que era semielfo, parecía que era la misma inmundicia que el resto. Desembarcaron y más que ir escoltados parecían ser prisioneros. La verdad es que rápidamente fueron el centro de atención entre los habitantes de Panen, un grupo tan raro con una Kendali, 2 Denges, 2 enanos y 3 orcos. Era demasiado para unos habitantes solamente acostumbrados a los humanos, elfos o como mucho algún enano. Pero incluso a Arian les parecía demasiado exótica, su cabello castaño ondulado destacaba ante los peinados cardados de las damas de Panen. Las ropas de la compañía también, el color azul llamaba mucho la atención en un lugar donde los rojos, naranjas y amarillos era lo que estaba de moda. Los soldados elfos hicieron una especie de escudo, su mera presencia, bastaba para contener a los curiosos, aún así, la expectación que levantaron fue elevada. Era evidente que todos debían pensar que ellos eran muy importantes para los elfos, puesto que los caballeros de Helen estaban destinados exclusivamente a la custodia del rey de los elfos. Avanzaron por una avenida amplia que transcurría paralela a un canal artificial por el cual se introducía el mar. Este canal no era usado por las embarcaciones o al menos ellos no divisaron ninguna y terminaba sobre un gran edificio, que por lo que supo Cus después, era el palacio del duque de Panen, señor de la ciudad. Aunque enfrente de ese palacio estaba el mercado en el cual destacaba un edificio con una llamativa cúpula dorada donde se situaba el ayuntamiento de la ciudad. Pero desde hacía tiempo este edificio tenía solo una representación nominal, puesto que era el duque quien gobernaba por mandato del rey la ciudad de Panen con mano de hierro. A pesar de la expectación por su llegada, los elfos se mantuvieron al margen del gentío. Debemos partir lo antes posible, el concilio espera su llegada para comenzar. Ordenó Tinarach. Los caballos estaban listos, montaron todos salvo Sabu, Agnoruk subió al caballo elfo y Tanya le acompañó como pasajera extra, como buena enana de la dorsal nunca había montado y se le notaba un poco temerosa a la hora de cabalgar. Kritus sin embargo ya era un jinete aceptable. La compañía salió de Panen al galope por la vía principal, no miraron hacia atrás. La calzada era de una construcción impecable, amplia y llana. Transcurría en línea recta por el reino, de vez en cuando vislumbraban pequeñas poblaciones o pasaban por alguno de los innumerables puentes que sorteaban los caudalosos ríos que abundaban en el reino. Aunque avanzaban a un trote suave no dejaron de cabalgar hasta bien entrada la noche, cuando Tinarach ordenó descansar. Buscaron un claro de un bosque, donde prepararon un improvisado campamento. No hablaron mucho puesto que los elfos acamparon algo alejados de ellos observándolos a la distancia, los mercenarios se sintieron nuevamente más prisioneros que invitados. No tenían comida, solo bebieron un poco de agua y durmieron. Fueron despertados al amanecer para continuar la marcha por el reino de Biscair, lo que vieron fue un país rico habitado por hombres, semielfos y algún que otro elfo. A mediodía de la siguiente jornada los elfos pararon a comer en una posada que parecía ser un lugar favorito para ellos. Era una construcción ricamente decorada, tenían reservado una mesa en un patio a la sombra de un enorme roble. Comieron en 2 mesas separadas y los elfos se sentaron junto a unos semielfos que parecían ser los anfitriones. Agnoruk y Cus se fijaron en quienes estaban sentados con los elfos, eran semielfos, pero quienes limpiaban las mesas y parecían ser criados eran humanos. En Biscair son aquellos con sangre elfa los que gobiernan y pertenecen a la nobleza. Susurró el mago al semiorco. Pero lo cierto es que los mercenarios se mantuvieron en silencio durante toda la comida, de vez en cuando los de la otra mesa los miraban y cuchicheaban entre ellos, algo que les incomodaba bastante. Después de descansar partieron a la tarde con víveres para el resto de la marcha. Avanzaron hasta el anochecer para pasar la noche al lado en un vado de un río y de nuevo se hicieron 2 campamentos. Amaneció y reanudaron su paso,
Ahora el camino era más escarpado con muchas subidas y bajadas, se acercaban a la cordillera de las montañas de los manantiales helados, al este se situaban los bosques sombríos, un lugar maldito desde hacía eras. Al anochecer vieron el paso del vigilante, una formidable fortaleza situada sobre un acantilado, la única forma de entrar era a través de un doble puente elevadizo que desde hacía siglos nunca se elevaba, ya que nadie amenazaba al reino de Danair. Era la frontera entre el reino de Biscair y el reino de Danair. Cabalgaron lentamente admirando la fortaleza que nunca había caído ante ningún asedio. Sus altos y gruesos muros aparte del acantilado hacían de esta fortaleza una magnífica defensa del reino en su frontera sur. El reino de Danair no era muy distinto al de Biscair, pero la presencia elfa era mucho más notoria, aunque fuera en realidad considerado como un reino humano. A las 2 jornadas de viaje llegaron a la capital Danair, una preciosa localidad llena de jardines y fuentes. Al cabo de un día de viaje llegaron a la segunda ciudad más populosa de Danair, Tipiar. Hicieron noche en una posada donde pudieron descansar de una manera muy confortable. La vía era de una calidad inmejorable y facilitaba mucho el avance hasta que llegaron a la colina de los dioses, la frontera con el reino elfo de Baudalania. Y así llegaron a las puertas del paraíso y pasaron al interior de Baudalania, donde los orcos y semiorcos se quedaron en silencio. Eran los primeros con sangre orca vivos que volvían a pisar las llanuras del paraíso desde la derrota de los orcos y su destierro. Mientras los orcos se emocionaban, los elfos los observaban con un desprecio que no pudieron ocultar. Al fondo aparecía la silueta imponente del Palacio de los Cielos, el concilio de las edades les esperaba para decidir el destino de Sanaris.